Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Le damos infinitas gracias al Señor porque nos tiene con vida, nos tiene con salud. A pesar de todo lo que está sucediendo allá afuera, el Señor nos tiene protegidos. Una de las cosas que desde que comenzó esta pandemia, si ustedes recordarán, compartimos un tema interesante acerca de el muro de fuego que Dios levanta en derredor de su pueblo. Y la verdad es que hemos estado experimentando esa bendición. Seguimos orando para que Dios mantenga ese muro de fuego en derredor de cada uno de nosotros, de cada miembro de la iglesia, de todas las familias que integramos esta congregación. Y por supuesto que también hemos estado orando por nuestra querida Guatemala, ¿verdad? Que está pasando por esta situación y que ya está sintiendo el flagelo de la misma. Pero bueno, nosotros seguimos estudiando la palabra del Señor porque no podemos dejar de alimentarnos. Así es en lo natural, ¿verdad? Si dejamos de comer, nos debilitamos, nos deshidratamos y podemos llegar a morirnos por inanición. Y así es en lo espiritual también. Si no nos alimentamos, nos vamos debilitando y podemos morir espiritualmente. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por ustedes no nos deja dejar de trabajar, ¿verdad? Y a veces estamos un poco cansados, a veces tenemos muchas cosas que hacer, porque ahora les cuento que estamos trabajando más que lo que trabajábamos cuando no estábamos restringidos. Por ejemplo, yo pues predicaba menos cuando no teníamos estas restricciones, pero ahora estamos trabajando un poco más, pero es con el propósito de atenderlos, de asistirlos, de no dejarlos sin el pan espiritual. Así es de que gracias damos a Dios por esta nueva oportunidad, hermanos. Hoy vamos a continuar estudiando estos temas de vida profunda, realmente estos temas de madurez espiritual que el apóstol Pedro nos presenta en su primera carta. Ya estamos en el capítulo 4. Hoy pues vamos a terminar, primero Dios, ese capítulo con un tema sumamente importante. Bueno, me acompaña en oración para que podamos luego regresar a la mesa para comer nuestro pan espiritual en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos, Señor, tomar tu palabra y tener contacto virtual con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te suplicamos, Señor y Padre, que nos des revelación, sabiduría y unción del Espíritu para compartir tu palabra, Señor. Que podamos ver las maravillas de tu ley, que podamos ver la verdad que está oculta debajo de la letra negra, Señor, en el papel, que podamos encontrar el espíritu de las palabras que ahí se han escrito, Padre, y que esa palabra pueda edificar nuestra vida, fortalecerla, Señor, y ayudarnos a seguir en tus caminos con fidelidad, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, en la clase anterior que tuvimos, hablamos acerca de las pruebas, ¿sí? Y vimos que las mismas no pueden ser evadidas por los creyentes. Vimos que Dios las permite y hasta las propicia para que vengan a nuestra vida, porque Él quiere tener un pueblo probado, que ha pasado por la prueba y que ha salido aprobado de ellas. Así es de que nos dimos cuenta por algunos pasajes que tuvimos el tiempo de leer, de meditar en ellos,
que las pruebas son de bendición para los creyentes, porque nos hacen bienaventurados, porque traen la unción del Espíritu sobre nuestra vida, hacen una obra de perfeccionamiento en nosotros. Y sobre todo, cuando nosotros las pasamos con la actitud correcta, glorifican a nuestro Padre Celestial. Así es de que terminamos dándole gracias a Dios por las pruebas. Y esto no es porque seamos algo así como masoquistas, ¿verdad? Que nos guste sufrir. No, sino porque hemos entendido que las pruebas dejan bendición a la vida del creyente cuando uno las enfrenta con una actitud correcta. Creo que la actitud más importante que debemos tener en las pruebas, hay varias, pero por ejemplo el gozo es importantísimo, ¿verdad? Gozarnos en medio de la prueba, gozarnos. Tener paciencia es otra actitud correcta, ¿verdad? Una actitud de paciencia, ¿sí? Para soportar las pruebas. Bueno, entonces hoy vamos a llegar al último tema del capítulo 4. Ya solo nos queda el capítulo 5 y de ahí entramos a la segunda carta. El tema de hoy no es nada agradable. Lo hemos intitulado El juicio de Dios. Sí, no es nada bonito, no es nada agradable, pero Pedro lo aborda. Por eso es que nosotros lo estamos abordando también, ¿verdad? No queremos, como hacen algunos predicadores, ¿verdad? Que solo predican las cosas bonitas. Cuando llegan a una cosa dura, mejor se la saltan. Y luego siguen buscando mensajes agradables, mensajes suavecitos para la congregación o para sus vidas. Y cuando llegan a una cosa seria, mejor se la saltan y siguen adelante. Nosotros no queremos ser así. Queremos seguir el ejemplo del apóstol Pablo, quien dijo a los Efesios en el capítulo 20 del libro de los Hechos: yo no he rehuido, dijo, anunciaros todo el consejo de Dios. Así hacía Pablo, todo el consejo de Dios. Entonces, es lo que nosotros también queremos hacer. Bueno, entonces hablaremos hoy acerca del juicio de Dios. Amén. Es un tema no muy agradable y que casi no se predica en las iglesias, ¿verdad? Más se está predicando el evangelio de la paz, del poder, de la prosperidad, pero no toca, cuidadito de hablar del pecado o cuidadito de hablar del juicio de Dios. Vamos a asustar a la gente y ya no va a venir, dicen algunos. Pero pobre, ¿verdad? Porque la llegada del juicio de Dios es inexorable, ¿verdad? Eso va a llegar porque va a llegar. Y si no nos preparamos podemos lamentarnos, y cuando nos lamentemos ya va a ser demasiado tarde. Entonces mejor saber las cosas a tiempo, para que si tenemos que arreglar algo, pues lo arreglemos a tiempo y no nos agarre desprevenidos, ¿verdad, hermanos? Bueno, así es de que, aunque este tema casi no se predica en las iglesias, el apóstol Pedro no lo ignora, sino que con mucha responsabilidad él lo aborda en su carta. Y nosotros también queremos abordarlo, ser responsables con todo el cuerpo de Cristo y, como dije, anunciar todo el consejo de Dios. Si no solo aquellas partes bonitas, ¿verdad?, de bendición, sino que también las partes serias y delicadas de la palabra del Señor. Bueno, la porción que nos va a ocupar está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18. Amén. Lo leemos. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, imagínense, hermanos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Qué tremendo. En estos versículos entonces encontramos mencionado el juicio de Dios.
y sabemos que el juicio de Dios caerá sobre todos los hombres, hermanos, sobre todos los hombres y todas las mujeres. Sabe que nadie se va a escapar, nadie se va a poder evadir el juicio de Dios, nadie. O sea, todos tenemos que ser juzgados por Dios de una manera o de otra manera. Ahí sí que por las buenas o por las malas, pero de todas formas tenemos que ser juzgados. En estos versículos nos dice el apóstol Pedro que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, lo que quiero señalar aquí es que tanto los salvos como los no salvos, de todas formas, vamos a ser juzgados. Sí, vamos a ser juzgados. Ahora, leamos Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Después regresamos a Pedro, pero ahorita vayamos a Eclesiastés 12, 13. Allí dice: el fin de todo el discurso oído es este, dice Salomón. ¿Verdad? O sea, el fin del libro de Eclesiastés es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Oiga, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Qué tremendo. El mundo entero, hermanos, debe ser juzgado. Pedro dice aquí que es necesario, ¿verdad?, que el mundo entero sea juzgado. Dios va a traer toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia, el pueblo de Dios, la cristiandad. Sí, somos la casa de Dios, morada de Dios. Y Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así es de que ese es el tema de hoy. El Señor quiere, y Él lo va a hacer. Ya lo anunció en su palabra, ya lo determinó en su corazón, y Él lo va a hacer. El Señor debe limpiar primero su casa. Su casa. Entonces, el juicio tiene que comenzar por la casa de Dios, que es la iglesia. El Señor tiene que limpiar su iglesia, primero que todo, limpiar su iglesia para que en este último tiempo los que entren a ella, los que entren a la casa de Dios, a la iglesia, entren ya a una casa limpia. Porque imagínense, si ellos vienen de un mundo corrupto, perdido, y ellos aceptan a Cristo y entran a la iglesia y van a encontrar a la iglesia, hermanos, de igual manera que el mundo, se van a decepcionar, se van a desanimar y van a regresar. Ellos van a decir: bueno, yo pensé que aquí las cosas eran diferentes y que sí son iguales, ¿verdad? Y si él no se ha movido en un ambiente muy corrupto, hasta puede decir: quizá estaba mejor allá afuera que aquí adentro, donde está sucediendo todo esto. Entonces, por eso es necesario, dice el apóstol Pedro, que el juicio, la limpieza, la purificación comience en la casa de Dios. Ahora, después que el Señor limpie su iglesia, va a traer una gran cosecha. Sí. Y después Él va a juzgar al mundo. Bueno, después de eso ya Dios pues estará preparado para castigar toda desobediencia en el mundo. Pero eso sucederá cuando la obediencia
en la iglesia sea perfecta, ¿verdad? Sea perfecta. Bueno, analicemos un momentito cómo está la casa de Dios, cómo está la iglesia, cómo está el pueblo de Dios, cómo está la cristiandad en nuestros días. Este no es un secreto, hermanos, no es un secreto, esto no es un misterio. Eso está delante de nuestros ojos, delante de nuestros ojos. E incluso en muchas ocasiones está en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia. Y no tenemos nosotros que hacer caso omiso de ello, ni tampoco debemos hacer como dicen, ¿verdad? Que hace el avestruz. Cuando dicen que el avestruz cuando está ante un peligro, lo que hace es meter la cabeza en la arena, supuestamente para no darse cuenta del peligro que se cierne sobre él. Entonces él mete la cabeza en la arena y así piensa él que ya está exento del riesgo, que ya está libre del peligro, ¿verdad? Es una locura. No debemos ser así nosotros, como esconder la cabeza y pensar que todo está bien, cuando, hermanos, hay un gran riesgo y hay un gran peligro que se cierne sobre nosotros. Cuando el juicio de Dios, pues, caerá sobre la humanidad. Debemos entonces estar conscientes de esto. Bueno, miremos algunos pensamientos de cómo está la iglesia en nuestros días. Sabe que hay un gran derrumbamiento moral en muchos ministros. Hay un derrumbamiento moral en muchos ministros. Hermanos, muchos ministros están cayendo en la inmoralidad. Están cayendo en la inmoralidad. Desgraciadamente, así es. Pero lo más terrible es que no hay un reconocimiento de eso y mucho menos hay un arrepentimiento de eso. La cosa está ahí como frisada, como congelada, ¿verdad? Y no se está haciendo nada por arreglar esa situación. Pero yo creo y mi anhelo es que al estudiar este tema, hermanos, cada uno reflexione sobre su vida, y si estamos en inmoralidad, le pidamos al Señor que nos perdone y nos arrepintamos de ello y corrijamos nuestra vida, porque el Señor va a juzgar a su pueblo. Otra cosa que vemos en la iglesia es que el discernimiento entre lo bueno y lo malo se encuentra a niveles muy bajos, hermanos, muy bajos. Esa es la verdad. No se está discerniendo entre lo que es bueno y lo que es malo, y se está haciendo una mezcolanza horrible. Se hacen cosas buenas, pero al mismo tiempo se hacen cosas malas. Se permiten cosas buenas, pero también se permiten cosas malas dentro del pueblo de Dios. Hay una mezcla ahí, un sincretismo moral y religioso ahí en la iglesia. Y hermanos, lo mundano está dominando más que lo divino en la iglesia. Y eso pues debemos tener mucho cuidado, porque el juicio está comenzando por la casa de Dios. Otra cosa que vemos en la iglesia son las normas acerca del divorcio y el nuevo matrimonio. Las normas que están establecidas en la palabra de Dios han sido ignoradas. Y el índice de divorcios en la iglesia es tan alto como lo es en el mundo. No hay diferencia, fíjense, hermanos. Estadísticas que se han hecho en los Estados Unidos han arrojado resultados de que el mismo índice de divorcio tiene el mundo que la iglesia. Qué triste, ¿verdad? O sea, las normas que Dios ha establecido en el matrimonio han sido ignoradas, han sido violentadas, han sido desobedecidas, y hay un caos, hermano. Y no estoy hablando del mundo ahorita, estoy hablando de la iglesia, de la casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios.
Otra cosa que vemos es que los hogares están fuera de orden. Están fuera de orden, hermanos. La Biblia ha establecido que el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. Pero en muchos casos se ha invertido el orden. La mujer toma la posición del hombre. La mujer se convierte en la cabeza del hogar. Y eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Las mujeres son lindas, son hermosas, son preciosas, hacen las cosas maravillosamente cuando las hacen en sus respectivas áreas. Pero cuando ellas usurpan el área que le corresponde al marido, la cosa se distorsiona y se descompone, ¿verdad? Y muchas veces no es culpa de la mujer, porque es culpa del hombre que no asume su posición y su responsabilidad, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir acerca de los hijos? Hijos que se están rebelando contra sus padres, ¿verdad? Porque sus padres también no han actuado correctamente. Entonces, hay en la iglesia, hermanos, un descontrol que no debemos enterrar la cabeza en la arena e ignorarlo. No, tenemos que enfrentarlo y buscar la manera de solucionarlo. ¿Para qué? Para no caer bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Que va a destruir. Entonces, tengamos eso en mente. ¿Qué podemos decir acerca de la música? La música en la familia cristiana, la música en la iglesia, aún la música a nivel ministerial. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo está la música en la iglesia o cómo está la iglesia en la música? ¿Cómo está la casa de Dios con su música? Tristemente debo decirles que tenemos un gran porcentaje o una gran proporción de música mundana en la iglesia. Que como bien dijera el reverendo Luis M. Ortiz, que ya está en la presencia del Señor, que esa música, en lugar de elevar el alma y el espíritu a la presencia de Dios, lo que hace es llevar la mente y el corazón a una discoteca, porque se está tocando música mundana, ¿verdad? Sensual, que no eleva el espíritu a Dios, el alma a Dios, sino que más bien lo lleva a una discoteca donde todo es sensualidad y todo es inmoralidad. También tristemente nos hemos dado cuenta que en los artistas cristianos, digámoslo así, ¿verdad? Aunque le podemos poner comillas a cristianos, que no sabemos si en realidad son o siguen siendo cristianos, pero la música se ha convertido en un aspecto económico, ¿verdad? En un aspecto económico para poder granjear fondos y enriquecerse. Tristemente, la música que se dice es para adorar a Dios se ha convertido en una fuente de ganancia deshonesta, aprovechada, irresponsable en muchos artistas cristianos. Es triste, pero así está la iglesia, la verdad. Ahora, otra cosa es que no hay integridad en el manejo del dinero en medio de la iglesia. No hay integridad, ¿verdad? La verdad es que voy a hablar en dos sentidos. La verdad es que la iglesia no está cumpliendo con dar el diezmo y las ofrendas que debe dar al Señor, porque lo dice la palabra del Señor. Pero hay gran parte de la iglesia que no está cumpliendo, no está siendo honesto ni íntegro en el manejo del dinero. Dios nos pide que le demos el 10% y alguna ofrenda voluntaria, pero no, la iglesia más bien se queda con el 100% y se olvida de que es Dios la fuente de la provisión. Entonces, ahí estamos mal. Pero óigame, por otro lado también, ¿verdad? Hay ministros deshonestos, deshonrados, que se aprovechan de los recursos que entran a la iglesia para enriquecerse ellos mismos. Sí, se compran grandes mansiones,
No se conforman con uno o dos vehículos, tienen una flotilla de vehículos y vehículos de marcas carísimas y de últimos modelos. Entonces viven una vida, hermanos, de fantasía, una vida extremadamente cómoda, y no están invirtiendo los recursos que la iglesia está aportando para la expansión del evangelio, para la predicación del evangelio. No, ellos están quedando con ese dinero para enriquecerse ellos mismos y para que su familia disfrute de el dinero. Entonces, así está la iglesia, es triste decirlo. No hay integridad en el manejo del dinero en medio de la iglesia. A veces, para callar la conciencia, algunos ayudan a uno o a dos personas pobres, y con eso ellos acallan su conciencia y dicen que pues están ayudando a la gente, amando al prójimo. Pero si vamos al fondo del asunto, son grandes cantidades de dinero con las cuales ellos se quedan. Bueno, no hay integridad. Otro asunto que es muy importante también mencionarlo es que no hay respeto a la autoridad. No hay respeto, me refiero en la iglesia, en la casa de Dios, no hay respeto a la autoridad. Nosotros, cuando abordamos el tema de la autoridad, enseñamos que hay autoridad en el hogar. Hay autoridad en el hogar. El hombre es la autoridad. Los padres son la autoridad en el hogar. Hay autoridad en el trabajo. Ahí están los jefes, los gerentes, los dueños. Hay autoridad en el trabajo. Hay autoridad en el gobierno. Ahí tenemos a nuestros gobernantes que, en lugar de estar criticándolos y hablando mal de ellos y hasta maldiciéndolos, debemos orar por ellos. Si ellos no están haciendo bien las cosas, o si no pueden hacer bien las cosas, no por falta de deseos, sino por falta de recursos o por falta de capacidad, en lugar de condenarlos y maltratarlos, insultarlos, debemos orar por ellos. Debemos tener respeto a la autoridad. Y también hay autoridad en la iglesia, pues, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestros pastores, ahí tenemos a nuestros líderes. Sin embargo, no hay respeto a la autoridad. Se maneja un espíritu de independencia, de anarquía. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero así está la iglesia en nuestros días. Ahora, otra cosa, la iglesia está imitando las tácticas y tendencias del mundo, dizque para edificar el reino de Dios. Puedes imaginar. Está imitando las tácticas, las tendencias del mundo para poder establecer el reino de Dios. Ay, Dios mío, ¿qué dirá el Señor? ¿Verdad? Que le estamos prestando las ideas, las formas y fórmulas a Satanás y al mundo para edificar lo santo, lo sagrado, lo divino. Eso no puede ser así. Pero tristemente así está la iglesia. Se ha convertido la iglesia, en lugar de ser un organismo como lo que realmente es, la han convertido en una organización. Hay diferencia entre organismo y organización. El organismo tiene vida, la organización no tiene vida. Son solamente conceptos, ¿verdad? Ahora, pero así está pasando. La iglesia está imitando las tácticas, ¿verdad? para edificarse a sí misma, las tácticas del mundo. Esto no debe seguir así, no debe seguir así. Muchas iglesias, con tal de tener a la juventud, tener muchos jóvenes, ¿verdad? En su congregación, están usando música mundana, están usando películas mundanas, están embelesados y enfocados en reuniones sociales que no tienen nada que ver con lo sagrado, con lo divino, sino que todo es puramente sensual, carnal y hasta pecaminoso. Pero así está, así está. Ahora, la sociología, la psicología, la política y las filosofías mundanas se han infiltrado en nuestras iglesias y
aún más en nuestras escuelas teológicas, en nuestros institutos bíblicos, en nuestros seminarios bíblicos. Ahí ya se está enseñando sociología, psicología, política y muchas otras filosofías, que la aristotélica, que la platónica y un montón de cosas. Y se está dejando a un lado lo que realmente nos compete hacer: estudiar la bendita palabra de Dios. Estamos sustituyendo la verdad de Dios por un montón de mentiras de los hombres. Bueno, entonces la cosa en la iglesia a nivel general no está muy bien, hermanos. No está muy bien. La iglesia también en gran parte no ora. La oración, como dijo alguien, es la cenicienta de la iglesia, es la despreciada de la iglesia. Es la dama ausente de la iglesia, es la oración. La oración. La iglesia no está orando como debe orar. La iglesia está acomodada, está pasiva. Y sabe, por eso es que no tiene poder. Por eso es que no tiene poder y es conformista. Conformista. Un hermano que aprecio mucho me hizo una pregunta recientemente. Me dijo: hermano, ¿qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Haciendo alusión al coronavirus, ¿verdad? A esta pandemia. ¿Por qué no se ve el poder de Dios? ¿Por qué no se ve la diferencia aquí en el pueblo de Dios? ¿Por qué estamos todos asustados y encerrados y amedrentados y muchos hermanos enfermándose de esta cosa? ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios? Pues el evangelio que nosotros predicamos, ¿por qué no lo vivimos? Bueno, y me puso pensativo y le pude dar una respuesta doble. Y una de las partes de esa respuesta es que tristemente, hermano, la iglesia no está orando. La iglesia no tiene el poder que debe tener. La iglesia está siendo una iglesia debilucha, pusilánime, carnal. Por eso no tiene el poder. No tiene el poder. Pero el asunto no es que Dios no lo quiera dar o que no esté disponible. Es que la iglesia no está orando, no lo está buscando. Un versículo de los Salmos dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¿Sí? Pero bueno, la iglesia no ora, no tiene el poder, es conformista. Otra cosa, gran parte de la iglesia no tiene una visión clara del plan de Dios. Sí, no tiene una visión clara del plan de Dios. Y eso es triste, eso es triste. Un maestro que yo conocí hace muchos años nos contó a los estudiantes que estábamos en esa ocasión ahí, que él visitó a uno de los seminarios más famosos en los Estados Unidos, a una de las instituciones teológicas más famosas de los Estados Unidos. Y él estaba hablando con uno de los maestros principales de esa institución y le dijo: hermano, ¿tienen ustedes algún curso sobre las fiestas de Jehová? Le dijo, ¿verdad? Y el maestro, el gran teólogo, cuando oyó esa frase, cursos sobre las fiestas de Jehová, con una cara de extrañeza, y le digo: ¿las fiestas de Jehová? Sí, hermano, las fiestas de Jehová y toda la verdad que está encerrada en ellas. Pues la verdad es que ni siquiera sabíamos, hermano, que hay fiestas de Jehová en la Biblia, dijo. Entonces, imagínese usted, la iglesia no tiene una visión clara del plan y del propósito de Dios. Tristemente, así está la iglesia. Ahora, eso tiene que cambiar, pues. A muchas congregaciones les gusta mucho más el entretenimiento, ¿verdad?, que el mensaje de la cruz. Les gusta mucho el entretenimiento y realmente tienen multitudes, porque tienen multitudes, pero todos son servicios de puro entretenimiento. No hay compungimiento,
no hay quebrantamiento, no hay lágrimas. Muchas risas sí hay, muchas risas sí hay. Hay mucha risa, muchos gritos, muchos aplausos, muchos silbidos, eso sí hay. Pero no hay quebrantamiento, no hay arrepentimiento, no hay lágrimas. ¿Sí? Así está la iglesia. El mensaje de la cruz no se predica, solo se predica el mensaje de la paz, del poder, de la prosperidad. Pero de que tú tienes que llevar la cruz, eso no. Así está la iglesia. En resumen, gran parte de la iglesia es igual que el mundo. Es igual que el mundo. No es un ejemplo para el mundo, sino que es igual que el mundo. Hermanos, por eso es que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Dios tiene que limpiar su propia casa primero, para luego salvar a los que han de ser salvos, y después a los que no quieran, pues va a juzgarlos como mundo, y los va a juzgar con su justicia. Ahora, Pedro dice acá, porque alguien puede decir, ay hermano, esa palabra sí está muy dura, ¿verdad? Bueno, y es muy difícil entonces. Vaya, pero mire, a Pedro no lo toma por sorpresa ese razonamiento. Pedro dice, sí, es duro y es difícil, pero oigan, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mira el razonamiento de Pedro. Definitivamente, ¿verdad? El camino del cristianismo verdadero es un camino angosto. Es un camino muy angosto. No hay libertad para muchas cosas. Es angosto. Pero es un camino derecho que conduce a la vida eterna. Así es. Ahora, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Definitivamente, los que no obedezcan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo se perderán eternamente. Yo quiero que leamos 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, para que vemos qué dice el Espíritu Santo para el impío y el pecador, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vea qué interesante porción. Notemos lo que dice. Primero, Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución, es decir, para dar el pago, para pagarle, para recompensarle, lo cual pues no será nada dulce ni deleitoso, ¿verdad? Porque Él viene en llama de fuego para dar retribución, paga. No será nada dulce ni deleitoso. Él viene para castigar. Sabe que Cristo en la primera venida, Él vino como el cordero manso, humilde de corazón, el siervo pobre de espíritu. Él vino así. Pero en su segunda venida, Él ya no vendrá como el corderito manso. Él va a venir como el león de la tribu de Judá, como el rey de reyes, como el juez justo para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué pasará con aquellos que no obedecen al evangelio del Señor Jesucristo? Como ya hemos visto, recibirán retribución, pago, recompensa, la cual no será nada dulce ni deleitosa. Bueno, a los que no conocen a Dios, es imperativo entonces que conozcamos a Dios. Ahora, dice Pedro aquí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es imperativo, número 1, conocer a Dios, y número 2, obedecer al evangelio del Señor Jesucristo, para no ser juzgados terriblemente por el juicio que viene. Los impíos, dice Pedro, sufrirán pena de eterna perdición,
y estarán excluidos de la presencia del Señor. Pena de eterna perdición, y estarán excluidos de la presencia del Señor. Es decir, separados de Él para siempre y de la gloria del Señor. Será algo terrible lo que vendrá al mundo. Y Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esto lo leo porque alguien puede pensar, por el juicio de Dios va a venir dentro de 1.000.000 de años, ¿verdad? Puede pensar así. Eso de ver cuándo va a venir. Pero sabe una cosa, que no es tan así que digamos. Porque el juicio de Dios viene inmediatamente que la persona muere. Que la persona muere. Hay un juicio que recibe la persona al nomás morir. Al nomás morir. Por eso dice aquí Pablo, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, ¿sabe que muchas personas, oiga lo que le voy a decir, muchas personas que murieron, pero murieron haciendo la voluntad de Dios, murieron en los caminos de Dios, siendo obedientes al Evangelio, ellos ya están disfrutando de las glorias del cielo. Ya están en la presencia del Señor, lo cual dice el apóstol Pablo, es muchísimo mejor que estar en esta tierra. O sea, ellos ya están recibiendo su recompensa. Pero también déjeme decirle que muchos que murieron lejos de Dios, fuera de los caminos de Dios, murieron. Sus almas y espíritus están ya ahorita en el infierno de fuego. Ahí ya están sufriendo las consecuencias de su pecado. Entonces no pensemos de que el juicio y el castigo de aquí a 1.000.000 de años, cuando la persona muere ya comienza a ser juzgado. Es terrible esto. Entonces tengamos en mente este asunto, que de toda obra hecha pues tenemos que dar cuenta ante la presencia del Señor, y si hicimos lo bueno vamos a recibir vida, honra e inmortalidad, pero si hicimos lo malo y morimos vamos a recibir ira, ¿verdad? Tribulación, angustia, así lo dice Pablo a los romanos. Debemos estar conscientes de que hay un juicio de Dios sobre la humanidad. Pero el punto de esta clase es la siguiente. Recordemos que el juicio comenzará en la casa de Dios, es decir, en la iglesia, con nosotros. Esto debe llevarnos, hermanos, mire, con mucho temor y temblor, llevarnos a arrepentirnos de todos nuestros pecados, de todo pecado que tengamos, sí, y arreglar nuestra relación con Dios. Recordemos que dice Pablo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, antes de caer en ellas para juicio, busquemos su rostro en humildad y esforcémonos, hermanos, por hacer su voluntad. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a darle gracias a Dios por este punto tan crucial que Pedro nos mencionó en su carta. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, en esta hora, a la luz del juicio venidero, queremos pedirte que nos perdones, que nos laves con tu sangre, que nos limpies. Señor, que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todas aquellas páginas de nuestro libro de obras donde hayan estado escritas obras malas, pecados que cometimos, estén borrados con la sangre de Cristo, estén emblanquecidos con la sangre de Cristo, Señor. Que no aparezcan nuestras malas obras allí porque nos hemos arrepentido y porque nos hemos apartado de ellas y porque tú nos las has perdonado y las has lavado con la sangre de tu Hijo, Padre. Que así sea. Y ayúdanos a hacer lo bueno, buenas obras, para que cuando se abra el libro de nuestras obras aparezcan
las buenas obras, Señor, que hemos hecho y podamos recibir alguna recompensa. Por favor, ayúdanos para no exponernos al juicio destructor de Dios, sino, Padre Celestial, que podamos disfrutar de su aprobación, de su contentamiento, Señor, de su complacencia. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer la voluntad de Dios. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y nos encontramos en nuestra próxima iglesia en el hogar.